Hola y bienvenidos a Tucúa. Yo soy Daniel Jiville. La inhibición del factor de necrosis tumoral mediante moléculas pequeñas recientemente descubiertas se da como un antagonismo en la señalización proinflamatoria del TNF, mediante el aprovechamiento exclusivo de la plasticidad conformacional del TNF trimérico. El desarrollo de este mecanismo de acción podría marcar un resurgimiento de moduladores no biológicos de interacciones proteína-proteína clínicamente relevantes en reumatología, como revisaremos en este episodio. Desde su descubrimiento hace más de 4 décadas, el factor de necrosis tumoral se ha convertido en una de las citocinas más usadas para el tratamiento de enfermedades inflamatorias. De hecho, la notable pleiotropía de la actividad del TNF y su papel central en la señalización proinflamatoria, incluidas las vías que conducen a la autoinmunidad, ha llevado al desarrollo y aprobación de una variedad de productos biológicos para tratar muchas enfermedades, como la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, la artritis idiopática juvenil, la enfermedad inflamatoria intestinal, la psoriasis, la artritis psoriásica y la hidroadenitis supurativa. El impacto potencial de la focalización terapéutica eficaz del TNF es indudablemente grande, dada la prevalencia de artritis reumatoide en aproximadamente 1 a 1.5% de la población mundial, y el aumento alarmante en la incidencia de enfermedades inflamatorias autoinmunes. Un nuevo estudio publicado por O'Connell y colaboradores que identifica moléculas pequeñas que actúan como potentes inhibidores del TNF permite estimular y diversificar los esfuerzos para proporcionar moduladores innovadores y eficaces de la actividad del factor de necrosis tumoral más allá de los enfoques existentes basados en biológicos. La inhibición terapéutica del factor de necrosis tumoral ha presentado desafíos intrínsecos relacionados con el hecho de que la señalización mediada por TNF se inicia por la unión de alta afinidad del TNF trimérico, ya sea en su forma soluble o transmembrana, a 3 copias de uno de sus receptores de superficie celular, TNFR1 o TNFR2. Las interfaces de unión al receptor de citocinas se caracterizan generalmente por sus superficies grandes y bastante planas, con muchos aminoácidos involucrados en redes de interacción complejas y diversas. En conjunto, tales características del paisaje molecular hacen que tales interacciones proteína-proteína, incluidas las interfaces entre TNF y sus receptores, sean difíciles de antagonizar. Todos los medicamentos anti-TNF aprobados actualmente son terapias basadas en proteínas, productos biológicos, que son anticuerpos monoclonales o fragmentos de los mismos, como infliximab, adalimumab, golimumab o certolizumab pegol, o una proteína de fusión, TNFR2, con la fracción cristalizable soluble de un anticuerpo, etanercept principalmente. El mecanismo de acción compartido por estos 5 biológicos aprobados es su unión competitiva al factor de necrosis tumoral en sitios conocidos como sitios de unión ortostéricos, que también se utilizan para el reclutamiento de los receptores de TNF afines. Al igual que con muchos otros productos biológicos terapéuticos, los biológicos anti-TNF tienen una buena eficacia clínica para el subconjunto relativamente pequeño de la población de pacientes que lo reciben, pero también están sujetos a una serie de restricciones médicas y socioeconómicas intrínsecas, como la falta de eficacia en ciertos grupos de pacientes, efectos adversos, inmunogenicidad, costo, la necesidad de administración parenteral y la complejidad de la logística de la cadena de suministro de atención médica en ciertas regiones geográficas. O'Connell y colaboradores informan sobre el descubrimiento y el desarrollo de moléculas pequeñas que se unen de manera potente a una forma particular de TNF trimérico, lo que resulta en un potente antagonismo de los complejos de señalización TNF-TNFR in vitro e in vivo. Al examinar una biblioteca de 2.000 fragmentos químicos para determinar su capacidad de unión al TNF, los investigadores identificaron 2 moléculas relacionadas químicamente que mostraban tasas de disociación sorprendentemente lentas al unirse al TNF, lo que sugirió que su modo de unión podría estar aprovechando las características moleculares únicas del TNF trimérico. De hecho, los estudios estructurales de alta resolución por cristalografía de rayos X revelaron que los inhibidores candidatos se unieron profundamente dentro de una cavidad formada en el interior del homotrímero de TNF.
Este único sitio de unión alostérico es estructuralmente distinto de los 3 sitios de unión para los receptores de TNF que se encuentran en la superficie del TNF trimérico. En particular, esta forma de TNF unida a inhibidores muestra un ensamblaje trimérico asimétrico que solo es capaz de reclutar al máximo 2 de las 3 copias de TNFR1 necesarias para establecer un complejo de señalización competente. Sobre la base de estas ideas estructurales, el grupo de O'Connell continuaron expandiendo la química de los fragmentos unidos para producir nuevas entidades químicas con afinidades por TNF aproximadamente 3 órdenes de magnitud más altas que las de los fragmentos químicos inicialmente identificados. Es importante destacar que estos nuevos compuestos inhibieron la señalización de TNFR1 y la fosforilación río abajo de NF-κB in vitro, en un grado similar al etanercept. Después de obtener apoyo experimental de que el compuesto principal, llamado UCB9260, era selectivo para TNF sobre otros miembros de la superfamilia de TNF, los investigadores confirmaron que la administración oral de este compuesto inhibía los efectos funcionales de TNF in vivo en ratones. En un modelo, UCB9260 inhibió el reclutamiento de neutrófilos después de la inyección de TNF en la cavidad peritoneal del ratón, y en el modelo de artritis inducida por colágeno, UCB9260 redujo la puntuación clínica de la artritis. Aunque no está claro si estos hallazgos allanarán el camino para un programa de estudio clínico, el nuevo estudio proporciona nuevas ideas mecanicistas y prueba de concepto de que el complejo proteína-proteína de alta afinidad, mediado por TNF en la superficie celular, en condiciones de inflamación y en condiciones de enfermedad, puede ser inhibida por moléculas pequeñas. Las citocinas oligoméricas, como los miembros de la familia o de la superfamilia del factor de necrosis tumoral, a menudo obedecen a equilibrios de ensamblaje que les permite oscilar entre oligómeros ensamblados total y parcialmente en función de la concentración de citocinas. Además, los oligómeros completamente ensamblados pueden existir en una variedad de estados conformacionales. El estudio de O'Connell y colaboradores ahora ha revelado que el TNF trimérico adopta estados conformacionales asimétricos que pueden ser dirigidos específicamente por moléculas pequeñas sin causar disociación del trímero de TNF, en contraste con los enfoques previos a la inhibición de TNF, derivados de la capacidad de un inhibidor de molécula pequeña para disociar TNF trimérico en una forma dimérica inactiva. A pesar de la promesa de este estudio, quedan varias preguntas. Por ejemplo, la prevalencia del estado molecular que actúa como blanco de estos nuevos inhibidores de TNF, especialmente porque las concentraciones de TNF circulantes son bajas, no está claro. Además, se necesitan estudios adicionales para investigar específicamente el efecto de los 2 inhibidores más potentes, UCB5307 y UCB9260, en la versión de TNF unida a la membrana, que también es intrínsecamente trimérica, pero señaliza a través de TNFR2, a través de interacciones célula-célula para mediar principalmente roles homeostáticos. Sin embargo, se espera que el estudio de O'Connell y colaboradores infunda optimismo con respecto a la relevancia y a la promesa de las moléculas pequeñas como inhibidores de la actividad del factor de necrosis tumoral disponible por vía oral para una amplia gama de indicaciones. Este es el primer estudio que identifica potentes inhibidores de moléculas pequeñas anti-TNF que se unen con alta afinidad y muestran efectos inhibitorios en un modelo de ratón. En este respecto, la principal ventaja de las moléculas pequeñas identificadas es que se relacionan con el TNF en un sitio diferente que los receptores de TNF afines y por lo tanto no compiten directamente con estos receptores de alta afinidad. Además de destacar el potencial de los enfoques basados en la estructura en el diseño de productos no biológicos, los hallazgos podrían ser sinérgicos para el ajuste del mecanismo de acción de los productos biológicos. Por ejemplo, al inspirar el desarrollo de productos biológicos que explotan las mismas propiedades moleculares del TNF o probando terapias combinadas. En la práctica clínica, los agentes anti-TNF disponibles por vía oral no solo serían convenientes, sino que también podrían proporcionar una ventaja en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, donde generalmente se necesitan regímenes de dosificación más altos que en otras indicaciones. Una cosa es segura. Dada la importancia del factor de necrosis tumoral en la transducción de señales proinflamatorias en muchas enfermedades inflamatorias,
Las moléculas pequeñas moduladoras de la actividad del TNF, como las reportadas en este estudio, están listos para facilitar la obtención de conocimientos sobre el papel del TNF en la salud y en la enfermedad. Desde una perspectiva clínica, las moléculas pequeñas tienen una serie de ventajas sobre los productos biológicos, como la administración oral o tópica, vidas medias más cortas y menores costos de producción y distribución. El papel cada vez más reconocido del factor de necrosis tumoral en la inflamación del cerebro y las enfermedades neurodegenerativas podrían impulsar los esfuerzos para descubrir moléculas pequeñas que modulen TNF cruzando la barrera hematoencefálica, superando así los inmensos desafíos asociados con el suministro de productos biológicos al cerebro. El surgimiento de la inteligencia artificial y los métodos de aprendizaje automático en el descubrimiento y desarrollo de fármacos, junto con la integración de conocimientos químicos, estructurales, biofísicos, farmacológicos, funcionales y clínicos en los programas concertados de descubrimiento de fármacos, están destinados a catalizar tales hallazgos. Finalmente, la promesa mostrada al reutilizar medicamentos para mejorar y expandir las opciones de tratamiento para enfermedades reumáticas sugiere que las adiciones innovadoras a la colección de agentes terapéuticos biológicos y no biológicos disponible pueden ser de beneficio para todos. Como siempre, agradezco su atención a este episodio y les pido amablemente dejen su calificación en iTunes para este y para los demás episodios, así como sus comentarios en tucua.podbean.com. Hasta el siguiente episodio.